Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos los asistentes. En primer lugar, es mi deber agradecer al Festival Estrenarte el haber contado conmigo, con todos nosotros. Por supuesto también al Instituto de la Juventud de la Región de Murcia y a la Universidad de Murcia por cedernos este espacio. Y bueno, veo que tenemos una audiencia muy joven, yo creo que hay incluso alguno que no llega al año, así que no podremos hacer que nos entienda, pero sí que confiaremos en que en un futuro pueda dedicarse a esto. Bueno, en primer lugar, en lugar de hacer yo las presentaciones, os voy a pedir que seáis vosotros mismos los que nos hagáis un retrato en un minutito, nos digáis quiénes sois, pues cuál ha sido vuestra formación y bueno, qué labores profesionales habéis desempeñado y bueno, en general, a qué os dedicáis, cuál es vuestra misión dentro del tejido cultural, ¿no? Pues cuál es vuestro oficio, el recorrido y qué estáis haciendo en la actualidad. Así que, si os parece, empezamos por Carlos. Bueno, gracias, Tatiana. Mi nombre es Carlos Salas, soy el único de la mesa que no soy artista. Soy historiador del arte, estudié en esta misma facultad, después hice el doctorado también en esta facultad y me dedico fundamentalmente a la docencia. Soy profesor, prefiero sin esto, se oye bien, ¿verdad? Soy profesor de Historia del Arte en la Escuela de Arte de Murcia, la antigua Escuela de Arte y Oficios, y profesor también asociado aquí en la universidad, en el Departamento de Historia del Arte. Y desde hace 2 años, va a ser, en febrero cumplirá 2 años, también tengo una galería de arte en la cual dirijo y se llama La Luz. Entonces, pues a mi labor como historiador del arte y docente, investigador, etcétera, he sumado en estos últimos 2 años la de galerista. Muy bien, perfecto, genial. No he hecho nada más. Bueno, no está mal. Sonia. Hola, yo soy Sonia Navarro, soy artista plástica, llevo dedicándome a la profesión artística 25 años. Me dedico única y exclusivamente a la producción de arte y soy de Puerto Lumbreras, pero tengo un estudio en Madrid que comparto con otros 8 artistas, que se llama Nave Oporto. Y bueno, pues me fui a Madrid un poco cuando gané el Murcia Joven de Murcia, que sería el festival en el que estamos hoy. Logros, pues no sé, la beca de Roma, la beca de París del Ministerio de Cultura, o el último logro que creo que sí es para resaltar en la adquisición de una pieza para el Museo Reina Sofía de Madrid. Genial. Don Marcos. Y un premio importante también que me han dado. El BMW, pero eso bueno. pasado. Gracias por el apunte, era importante. Sí. Es que es sobrina. Y no quiero que... Bueno, yo me llamo Marcos Salvador Romera y también soy de Puerto Lumbreras. Una de las cosas más importantes que tengo es ser de Puerto Lumbreras y en alguna medida haber influido, aunque sea muy poco, para que haya surgido un artista en mi familia o varios artistas en mi familia, porque hay más mujeres también artistas, pero Sonia Navarro en concreto, que está aquí, para mí es un gran orgullo. Entre otras cosas porque yo, en aquella Murcia, en aquella Murcia de los años finales de los 70 y principios de los 80, pues era muy difícil vivir de la pintura, vivir del arte. Yo llegué a lo máximo que se podía llegar. En ese momento había una galería de arte que fue muy importante, que aparecía en El País y demás, que se llamaba la Galería Hierba, que tenía una librería, y yo era uno de los artistas que cogieron, ¿no? Pero realmente era muy complicado vivir del arte. Tuve un estudio con Ramón Garza, con el Cacho y tal. Y entonces pues me dediqué a la gestión cultural y en concreto
después de hacer distintas cosas en mi vida, estuve en la comunidad y fui director de la sala de exposiciones de San Esteban. Luego me empeñé en que se abriera Verónica como una sala de exposiciones y lo logré. Y finalmente el Centro Párraga también es producto de un empeño personal, ¿no? Y he comisariado más de 200, bastantes más de 200 exposiciones. Dirigí en su momento las bienales de artes visuales, de cultura y de pintura y demás. 10 bienales que fueron muy importantes y en ese momento eran el centro de atención en este país, en España. Venían por ahí, desfilaron todos los grandes artistas de la época. Susana Solano, Campano, todos. A esas bienales se presentó hasta Barceló, Miquel Barceló, y mucha gente, ¿no? Y hay una buena colección en la comunidad autónoma. Mi ilusión era ser pintor. Me sentía pintor. No me sentía gestor cultural, pero me dediqué a gestionar las exposiciones de otras personas. Finalmente, jubilosamente jubilado, pues me dedico exclusivamente en Puerto Lumbreras, en un estudio que ya previamente yo me preparé para apartarme. Me dedico exclusivamente a pintar, me levanto por la mañana, desayuno y a pintar. No está mal. Y ahora estoy aquí porque me llaman Encarna y por supuesto, gran amiga mía, y aquí estoy para explicar lo que me digáis. Estupendo. Entonces, si Sonia presume de 25 años en el mundo del arte, por aquí, ¿cuántos podríamos en general? Pues yo la primera exposición que hice, que lo hice en lo que se llamaba la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura, que es el Museo Arqueológico ahora, ¿no? Había una sala de exposiciones y yo tenía 18 años. 18 años. Estaba haciendo preu. Estaba 50 años. Sí, 50 años. Poca cosa. 18, no, 50, más de 50, no quiero decir exactamente. Pues sí, sabemos sumar y restar. Sí, pero sí. Muchas gracias, Sí. Marcos. Bueno, Arturo, cuéntanos. Bueno, pues muy buenas. Yo soy... ¿Se me oye bien? ¿Sin Sí. el micrófono? Se Yo oye soy bien, Arturo Méndez y bueno, yo empecé estudiando la carrera de Bellas Artes. Cuando presenté el TFG, perdón, empezó a picarme el gusanillo del arte contemporáneo y entonces me lancé a estudiar el máster en producción y investigación y gestión artística aquí en la Universidad de Murcia. Después de ese máster yo ya me veía como mucho más preparado y a partir de terminar el máster pues empecé a generar proyectos y a trabajar dentro de las artes plásticas y bueno, a moverme a través de convocatorias, exposiciones. Empezaron a surgirme cosas en Murcia y fuera de Murcia y bueno, pues poco a poco yo ya no sé si soy un artista emergente o sumergente o no lo sé porque ese término yo creo que ya no se sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba. Y bueno, en los últimos años he estado en Madrid en una residencia, en un estudio que se llamaba Lea y a partir de ahí me surgieron algunas oportunidades con algunas galerías. Este año estuve en la feria Jazzmat con la galería Paisaje Doméstico y bueno, pues poco a poco ahí voy. Espero que como Marcos pues mi carrera se 75. se alargue y bueno, creo que me queda mucho todavía. Obviamente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo me llamo Tatiana Avellán. Ellos se han definido como artistas plásticos, yo me considero artista visual, pero bueno, soy licenciada en Bellas Artes y doctora en Historia del Arte y actualmente soy profesora asociada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, donde ejerzo labores de coordinación del grado y soy la vicedecana de Estudios e Internacional. Así que bueno, creo que el pluriempleo es un poco lo que nos espera mucho, ¿no? La capacidad de adaptarse a las nuevas oportunidades en un mundo que evidentemente está cambiando muchísimo, pero
Personalmente creo que en general este tipo de perfiles creativos van a tener un buen futuro, ¿no? en este mercado laboral convulso que se avecina. Vale, bueno, pues la primera pregunta que os quiero lanzar es que alguno de vosotros ya ha dado alguna pista de vuestra formación académica. Yo me gustaría que nos contarais si creéis que es necesaria esa formación académica, más concretamente la universitaria, para ser artista, galerista, gestor, comisario, o si pensáis que hoy en día lo más sensato sería ser autodidacta. ¿Quién se lanza? ¿Qué peso puede tener? Yo, no, venga, no. Mira, Sonia la veo que quiere ya. Yo creo que no hace falta hacer bellas artes para ser artista. Estamos de acuerdo. Para ser artista hay que querer ser artista. Yo creo. Sí. ¿Pero crees que puede ser una ventaja o puede ser Creo que puede ayudar una rémora, a que el camino sea... O sea, porque necesitas una formación. Todo artista necesita de una formación, está claro. Y igual con la universidad, eso se hace un poco más llevadero, ¿no? Te va un poco ayudando en ese camino de inicio. Pero yo conozco muchísimos artistas que no son licenciados en Bellas Artes. O que no la terminaron. O que no la terminaron, o que no tuvieron la oportunidad. Muchísimas mujeres no tuvieron la oportunidad de estudiar y son artistas. Entonces, pero es verdad que sí que ayuda. Carlos, por ejemplo, desde tu experiencia como galerista, ¿qué porcentaje de artistas dirías que expones sin formación reglada, sin formación académica? ¿Sabría? Hoy en día te podría decir que el 100% de los jóvenes, si son jóvenes, entendemos de 40 para abajo, todos tienen formación, por lo menos los que me llegan a mí. Es muy raro que me llegue alguien sin formación. Y además, en la mayoría de los casos, la formación es en Bellas Artes, en la universidad, y en otros casos pues son en escuelas como la Escuela de Arte, o que vienen del mundo de la Escuela del Diseño, pero hoy en día es muy raro un artista autodidacta, por lo menos de los jóvenes, los que a mí me llegan, ¿no? Por supuesto, yo en lo último que me interesa, o sea, me parece muy bien, pero es lo último que me interesa es si tienen la titulación o no la tienen. O sea, si a mí me enseñan el trabajo y me parece bueno, pues como si no sabe escribir, es que me da igual. Ahora, los que tienen esa formación normalmente, pues ya saben, por ejemplo, o deben saber, le han enseñado eso en la facultad o en la escuela, cómo presentar un proyecto, cómo hacer un dossier. Todo eso ayuda, por supuesto que sí. Pero lo que es la calidad de la obra en sí misma, si han tenido cierta formación y esa formación ha podido ser autodidacta o con algún artista como se hacía a la antigua usanza. Pongo el ejemplo de un artista que trabaja conmigo, Manuel Pérez, que aunque él estudió en la Escuela de Arte de Murcia, él empezó a trabajar como pintor y siempre ha trabajado como pintor sin tener su título, sin recoger su título de la Escuela de Arte de Murcia. Siempre me dice, a ver si un día me lo das, pero no me corre prisa. Pero iba a la escuela porque iba conmigo. Iba, claro que iba. Y él siempre reconoce a sus maestros, sobre todo en dos personas, que no necesariamente eran profesores de la escuela. Uno sí, Dionisio Paje, pero después Manolo Belzunce no lo era. Y lo considera su maestro. Dice que el que más le ha influido a la hora de la pintura en sí era Manolo Belzunce, ¿no? Y Manuel Pérez, de los pocos artistas en Murcia que vive solo de la pintura. En Murcia, viviendo en Murcia. Tú ya estás fuera, sé de gente que está fuera y vive tal. Pero que eso no es nada fácil. Muchos lo compaginan con la docencia o con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde luego, yo creo que los jóvenes hoy en día tienen muy interiorizado que como si fuese otra especialidad distinta. Ser artista tienes que estudiar para ser artista. Y no está mal. Pero no es lo único. Entonces yo creo que eso sí puede ser que genere si lo entendemos así, sobretitulación. Genera frustración en muchos casos. Porque claro, el ser artista o vivir de arte ha estado difícil. Hoy, ayer, antes de ayer, siempre ha sido difícil. Pero entonces, hace a lo mejor 40 o 50 años, la gente lo intentaba, si no le iba bien, pues bueno, había otros que insistían, pero no habían invertido mucho dinero o tiempo en formarse como tales, cosa que hoy gente sí tiene su título. Yo soy
licenciado o graduado en Bellas Artes. Si terminas sin dedicarte al arte, lo cual sucede en muchos casos por pura estadística, eso puede generar frustración. Pero también entre los historiadores del arte. Todos los que estudiamos Historia del Arte de mi promoción, que éramos casi 200, mi promoción de Historia del Arte, nos dedicamos a la Historia del Arte, 2 o 3 a la gestión y yo en la docencia. Hay otros que se dedican a la docencia en secundaria, pero la docencia de Historia del Arte, o sea que al final genera, si uno tiene una formación que después no cumple sus expectativas en el mercado laboral, genera frustración. Pero hay que ser optimista. Muchas gracias, Carlos. Don Marcos, Yo, ¿cuál es tu visión? mira, yo estuve en la Escuela de Arte y Oficio durante un par de años. Luego hice el ingreso de Bellas Artes en Valencia. Tenía la novia aquí y un día dije, ¿pero qué hago yo aquí? Ignorantemente, pensando que allí lo que enseñaban era, el maestro de maestros era Sorolla. Ignorantemente yo quería cosas nuevas. Luego me he dado cuenta de que Sorolla es uno de los grandísimos artistas, pero en ese momento la gente joven, estaba Alfonso Albacete, estaba Manuel Bannuevo, Alejandro Franco. En ese momento, lo de Sorolla, nosotros no queríamos saber nada porque estábamos intentando abrir camino. Luego me hice unos cursos aquí de Historia del Arte, que tampoco lo acabé. Tampoco lo acabé porque era inquieto en esos momentos. Y donde yo empecé a aprender lo que era el oficio de pintar fue con pintores. A mí, por ejemplo, cómo se estiraba un lienzo y cómo se preparaba y tal, pues me lo enseñó Mariano Ballester, ¿no? Gómez Cano me explicaba cómo que luego me di cuenta de que se equivocaban en algunas cosas, pero bueno, el caso es, en los estudios, Párraga me decía cómo había que perfilar y tal. Yo me di cuenta de que yo en los estudios, a la vieja usanza, pues aprendía mucho más que había aprendido en Bellas Artes y en la Escuela de Arte y Oficios incluso, porque no solamente aprendía eso, sino aprendías también a cómo, que era muy difícil en esa época, cómo tenía que vivir un pintor, cómo tenía que vivir un artista. Un artista en esos momentos era complicado vender un cuadro, vender una obra, ¿no? Y mi oficio lo aprendí de los distintos artistas más que en Bellas Artes o que en la escuela. ¿Por qué? Pues porque ahí no te dicen. De hecho, digamos, la universidad en Bellas Artes se ha cambiado completamente, porque que allí escultura, dibujo, tal, no sé qué, y ahora mismo pues hay otro tipo de profesores, gente mucho más abierta y que muestran, dicen y aconsejan que el arte es una cosa mucho más amplia, que es más interdisciplinar, que tiene más posibilidades y tal, pero en aquella época de mi vida, estoy hablando de hace 50 y tantos años, me explico, hace 50 y tantos años, Ya vamos haciendo suma. Murcia es dura, era dura vivir y tal, y yo de quien aprendí fue de los pintores, de los artistas de la época, las dificultades, el oficio, tal, lo aprendí de ellos. Muchas gracias. Y Arturo, decía Carlos que hay algunos ejemplos que suelen ser la excepción de artistas que tienen la oportunidad de dedicarse en exclusiva a su práctica, ¿no? O vivir de lo que hacen como artistas. En el mundo anglosajón vemos que es muy frecuente que los artistas tengan otras ocupaciones, generalmente relacionadas con la gestión o con la escritura y análogas.
Sin embargo, te quería preguntar qué sensación tiene o qué opinas al respecto de pues esto, tener que enfrentarte a la práctica de la que es tu vocación como artista y tener que compaginarlo con otro tipo de oficios relacionados o no con esa práctica. Bueno, pues yo creo que hoy en día lo de tener otro oficio que te ayude, ¿no? Pues al día a día y tal, yo creo que casi todos los artistas parece que estamos un poco condenados a eso, porque si no es como una vida como económicamente muy inestable y bueno, al final pues yo creo que cada uno, pues, la mayoría de artistas que yo conozco tienen, y muy buenos artistas y tienen otros trabajos, algunos, como tú dices, enfocados en la gestión cultural o en la docencia. En mi caso, por ejemplo, todo lo contrario, yo tengo otro trabajo que no tiene nada que ver con el mundo del arte, sí con la pintura, porque soy pintor de brocha gorda, por así decirlo. Durante el día estoy con la brocha gorda y por la noche cojo los pinceles finos. Y bueno, yo tengo ese trabajo porque realmente me ofrece, yo ya muchos años en ese trabajo y me ofrece como cierta flexibilidad. Y yo lo que valoro en ese otro trabajo es tener flexibilidad para poder, si me dan una residencia y me tengo que largar 4 meses, poder hacerlo. Si me dan una beca o tengo una exposición o cualquier historia y tengo que irme 2 semanas, una semana o tengo que pedir lo que sea, pues yo ahí tengo como cierta flexibilidad. Y eso es lo que yo busco en otro trabajo, porque claro, al final si tienes pues yo que sé, un trabajo estable y tal, y te presentas a una residencia y te tienes que ir 1 año o 3 años o lo que sea, pues complicado. Y bueno, al final lo de tener como ese otro trabajo, pues sí, es una putada para todos los artistas, porque claro, te consume casi todo el tiempo. Y a mí me da la sensación de que en artistas así muy jóvenes que no tienen tiempo para desarrollar bien sus proyectos, precisamente por eso, y al final el pescado que se muerde la cola, ¿no? No tienes tiempo para desarrollar bien tus proyectos, no te cogen en convocatorias porque no tienes tiempo para producir y para tal, y al final entras ahí en un círculo que puede ser un poco peligroso. Yo por eso, ¿qué valoro? La flexibilidad, sobre todo. Bueno, es a lo que se ve obligado. Él se ve obligado a eso. Claro, Sí. se pudiera Pero decir. realmente no debería de ser así. Evidentemente. Lo que pasa es que Murcia es una región agrícola-ganadera con nuevos ricos, incultos la gran mayoría, y no invierten en sus artistas. Esto ya, por ejemplo, los catalanes, que no es que me parezcan a mí una virguería ni me gusten excesivamente, ¿entiendes? Los catalanes defienden más a sus artistas. Desde luego los franceses defienden enormemente más a sus artistas. En los alemanes, cualquier artista como él, que no conozco su obra, con seguridad en Alemania podría vivir perfectamente o en Inglaterra de esto. Lo que pasa es que aquí él vive, no ya que vive en España, que ya es una complicación, este país con 17 comunidades, cada uno diciendo una locura y peleándose entre ellos. No es que vive aquí en España, no, es que vive en Murcia. O sea, en Murcia ya se baja el nivel muchísimo, o mucho. Entonces, este hombre tiene que ser, esto es un ejemplo claro de la ingratitud de esta tierra, o sea, así de claro. O sea, tiene que dedicarse a ser pintor. Es que es una cosa que parece de chiste, ¿no? Pintor de brocha gorda y luego pintor de brocha fina, trabajar como un cosaco y luego ponerse a pensar, no sé, eso es imposible, porque si algo hizo, por ejemplo, Sonia bien, y Fogg, su compañero, fue irse de Murcia. O sea, irse de Murcia a Madrid. Pero no podemos dar ese consejo. Sí, no. Sí, mira, te voy a decir una cosa. O como Sonia, que está... La Dirección General de Juventud, estas iniciativas es magníficas, el apoyo que se hace desde las instituciones. Pero el problema es que las instituciones, que yo estuve durante 27 años de mi vida intentando promocionar a los artistas de Murcia, el problema
es que aquí hay galerías en una ciudad de 500 y pico mil habitantes y tal, y en una región de 1 millón y pico de personas, galerías importantes de verdad que estén en las ferias y demás. Hay dos, y en concreto una, que es la que está Sonia Navarro, la T20, es la galería que de verdad apoya a los artistas, se la juega con los artistas, saca a los artistas y tal. Y luego hay alguna galería más, gente, pues yo pues, he puesto un par de veces en la galería Arquitectura de Barrio, que está bien, pues, son dos arquitectos y tal, pero no hay detrás de eso una profesionalidad como tiene Nacho Ruiz vendiendo a sus artistas, yéndose a las ferias y dejando a sus artistas que hagan su obra y él estando ahí al frente. Esto no sucede en la región de Murcia. En la región de Murcia yo me tiré mucho tiempo y no cambié nada, absolutamente nada. Luego se hizo mucho más moderna, porque llegó Pedro Alberto Cruz, tal, y entonces pues se hizo el más moderno del mundo, pero si no se había asimilado todavía a los artistas de mi generación, ¿cómo se hizo el más moderno del mundo? Entonces era todo instalaciones, performance y tal, pero no se hizo, se gastó mucho dinero y no sirvió para nada. Lo que necesita Murcia para este artista, yo lo digo, estoy aquí hablando de más porque soy viejo y ya me da lo mismo, ¿entendéis? Y, o sea, lo que necesita son galerías. Estos señores de la luz han montado ahí una galería y están trabajando para convertir eso en una galería, pero sus posibilidades, él sabe perfectamente que son muy complicadas, porque detrás de eso no hay una educación del arte, del gusto, de los colegios, no hay coleccionistas suficientes, entonces están indefensos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que montan la galería, echan muchas horas, están allí y tal, y al final se tienen que retirar. Y de vez en cuando se da el milagro de que alguien que no se ha ido a Madrid o que no se ha ido a la Conchinchina, a donde haya podido, se da el milagro, como es Manuel Pérez, que está viviendo de eso. Eso es un milagro que se da muy raro. También vivía Párraga de eso. Pero Párraga iba vendiendo a 300 pesetas, a 400, a no sé qué, por la calle. Entonces, pues, Párraga se convirtió en una criatura que había que alimentarla y llevaba todo el mundo, dame Párraga, dame una paloma. Tal. O sea, pero ahora mismo en Murcia hay muchos artistas jóvenes de mucha calidad. Murcia ha sido siempre tierra de artistas, porque vivimos en una tierra muy especial, junto al Mediterráneo, Murcia tiene el noroeste, que es la montaña, tal, tiene la huerta, luego tiene el mar, es un plató, o sea, Murcia es un plató para los artistas, y sin embargo no tiene buenos empresarios que apuesten por sus artistas. Y entonces esto es un problema, y yo ya, pues, si esta mujer... Sí. No quiere, no hablo más. No, como jefa, voy a tomar yo la palabra. Muchas gracias. Sí. Yo, por alusión, sí quería decir alguna cosa, ¿no? De la galería. Y por lo que has dicho también de... Bueno, dos ideas. En cuanto a número de galerías, por ejemplo. Es cierto que unas trabajan de una manera, otras de otra. Nosotros somos la más joven de todas. No tenemos todavía los 2 años. A ver, por dónde se encauza la cosa, nos estamos haciendo. Murcia, podemos decir que tiene 6-7 galerías de arte. Cada una sea como tal, pero más o menos 6-7. Yo este verano fui a Valladolid, que hacía muchos años que no iba, que es una ciudad que me gusta mucho, hice allí mi máster de cine y tal, y dije antes de ir, voy a ver alguna galería para ponerme en contacto, a ver si hacemos alguna colaboración, tal. Valladolid es una ciudad más o menos como Murcia, en cuanto a extensión, población, y además es una ciudad con sensibilidad artística. Ahí se hace la Seminci, que es un festival de cine muy importante. Está el Museo Nacional de Escultura,
está en Valladolid. Es una ciudad que tiene, por cada librería que hay en Murcia, en Valladolid tienen 10. O sea, que no es una ciudad perdida y tal. Pues no queda ni una galería de arte abierta en Valladolid. Pero ni una es, ni una. La última la cerraron en 2023. Alicante tampoco. O sea, nosotros tenemos. Ahora, el problema es, otra cosa que ha dicho él, los coleccionistas. En Murcia hubo, no un coleccionismo al nivel de otras ciudades más grandes, pero si nos comparamos, que es con lo que tenemos que hacer, con los de nuestro entorno o similares características en cuanto a población, hubo una época en la que sí había algo de coleccionismo, algo. De artistas murcianos, básicamente. Sí, coleccionistas sobre todo que coleccionaban pintura, sobre todo pintura murciana. Molina Sánchez, Sí, Barbera, todo lo que queramos, Aurelio, Ballester, Aurelio. Párraga y tal. ¿Cuál es el problema? Que no ha habido un relevo generacional. No ha habido relevo generacional. Entonces esa gente que ahora tiene, en el caso más joven, 60 y tantos años, muchos más casos 70 y tantos, 80 y tantos años, que fueron coleccionistas en los 80, en los 90, tal, esa gente ahora lo que me llega a mí a la galería es para vender, no para comprar. Ellos están hartos, tienen ya 1000 cuadros en su casa y lo que quieren es vender a aquellos que menos les gustan. Los que menos les gustan los quieren vender. Que tengo 10 Molina Sánchez, pues intento vender esta obra gráfica de Molina Sánchez o este dibujico de Párraga, pues tengo otro bueno o de tal. Claro, eso, si hubiese un relevo generacional, si la gente que ahora tiene 30 y tantos, 40 y tantos años, y que lógicamente sea de una clase media alta, porque yo entiendo que para coleccionar arte no tienes que ser millonario, pero tampoco puedes ser una persona que tenga un sueldo muy justo y que ande muy justo, y hoy en día están las cosas, ya solo en la vivienda se nos va mucho, ¿no? Pero ni siquiera esa gente que tiene esa posición económica que se podría permitir perfectamente ser coleccionista de arte, no ha tomado el relevo generacional. No hay coleccionistas. A mí me han comprado, pero de manera puntual. Me ha comprado un médico, me ha comprado un arquitecto, me ha comprado un abogado, me ha comprado un notario, pero puntualmente. No es ese hábito del coleccionista de comprar todos los años 1, 2, 3, 4 piezas las que considere y hacer su colección. Y ahí está el grave problema. Y si nos vamos a la ley de oferta y demanda, que es muy dura, nos encontramos con que ahora mismo hay más artistas que clientes. Eso es. Y ese Para es mí, el problema. Esa es la clave, estando de acuerdo con todo lo que decía Marcos. Es cierto que es verdad, Murcia es la periferia de la periferia y tal, pero creo que hay un problema y es que el mercado está roto. Se trabaja en el vacío y esos años de bonanza, los 80, los 90, no van a volver nunca. Y los primeros 2000 que fueron estratosféricos. O sea, nosotros ahora mismo tenemos, nosotros y cualquier galería que tenga obra de segunda mano, que vienen artistas ya fallecidos, estamos hablando de Mariano Ballester, Párraga, Molina Sánchez, todo eso, nosotros hoy las tenemos a unos precios, porque son los precios del mercado, que son la mitad o la tercera parte De lo que pagaron. de lo que se pagó en los 90 o primeros 2000. Claro, eso sí Se que... pegó el batacazo en la crisis de 2008 Claro. y de entonces no se ha recuperado. Esa generación se siente desilusionada porque han pagado 30 y en Albacete no vale 7. ¿Me explico? Entonces, esa generación se siente desilusionada. Esa generación que ha tenido un cierto dinero ha vivido algunos empresarios la crisis, algunos han ido a la ruina y han dicho de vender, y no voy a decir nombres porque si empiezo a decir nombres ya esto es se complica, ¿no? Han dicho de vender y nadie está dispuesto a pagarle la cuarta parte de lo que pagaron ellos. Hay nombres de estos relumbrones en Murcia que no valen una peseta cuando vas en una puja, en un sitio, en una subasta y tal. No, nadie puja por eso. Perdona, es que hasta Gaia se ha depreciado, que Bueno, es el más. No, yo decía que no iba a decir nombres. No, Las decimos. pero digo que es el gran pintor murciano del siglo XX, pues de ahí para abajo, todos los demás, muy buenos, todos. O sea, ya tienen que ser nombres, por supuesto, que salen de nuestro mercado, que son nombres súper internacionales, súper tal, que eso no se toca. Esos son, pues estamos hablando ya, yo qué sé, de Miquel Barceló para arriba.
Y por supuesto... Y de Sonia Navarro. y de Sonia Navarro. Claro, No. pero Pero bueno, está claro que se está reformulando todo. Decía, es que realmente no hay coleccionistas. El otro día, hablando con María Ángeles de Art9, que junto a T20, yo creo que Sí. son las dos galerías más potentes. sí, son Y las me dos que decía- van a Arco, Sí, que ella van a Me aportar hace explicaba años. cómo en los últimos 30 años no tiene absolutamente nada que ver. Y esto quiero decir, es un análisis que es mucho más complejo, aquí no lo vamos a solventar, pero ha cambiado la situación. Han cambiado los roles, ha cambiado todo. Ella me decía, no, antes venía aquí la gente, se enamoraban de una pieza y me decían, resérvamela. 5.000 pesetas te voy pagando, este mes te pago la letra, te pago 1.000 pesetas, me ha encantado, no sé qué, gente que, aunque no fuera coleccionista, tenía cierto interés. Ahora la gente llega, dice, me hace una foto, ya la tengo en el carrete de mi iPhone, para mí no existe esa cultura, para bien o para mal, lo que signifique, quiero decir, eso sucede. Entonces, si no hay coleccionismo, por eso digo, hay algo roto, hay algo que no está funcionando, y esto me lleva al siguiente bloque temático que tiene que ver con la dependencia de las convocatorias, o públicas o privadas, porque en el mercado hay un problema de raíz. Entonces, la Es que siguiente los pregunta. posibles nuevos coleccionistas no tienen dinero. La gente joven no tiene dinero. Ya, pero María Y Ángeles lo- me y decía, lo- había y gente lo- que no tenía Y dinero, los mayores que cobraban están 100.000 engañados, pesetas. defraudados de lo que se les ha vendido, y a sí. los precios que se les ha vendido. Este es el problema. Pero si tú compras porque es pasión y no es por enriquecimiento ni por inversión, pues Bueno, ese esos problema son, no se da. esos son muy pocos, porque esos saben los que son los que saben de arte. Venga. Claro, pero yo voy a decir una cosa, Dale. que creo que no hay que ser tan derrotista y que sí que hay coleccionistas que sus padres eran coleccionistas y ellos han seguido con la colección de Es verdad, es pintura. verdad. Creo que hay coleccionistas jóvenes que no pueden pagar un dineral, pero sí que, bueno, pues están al tanto de una pequeña ayuda para Hora la Dana y van comprando su piececita. Yo creo que sí hay gente que compra lo pequeño porque quiere tener algo, porque yo he comprado cosas sin tener dinero y me he tenido que ir como él a trabajar en otra cosa y estaba comprando y me digo, pero esto es de loca. Y he comprado cosas porque no podía dejarlo ahí y no comprarlo. Sí, Entonces- sí, pero tú hablas desde una buena posición. Tienes un galerista Sí, ya, que se mueve está muy claro. bien y tal, pero, Sí, pero- esto lo puede explicar este hombre. O sea, ¿dónde va este hombre? Él va a triunfar. Él va a triunfar. Va a Venga, triunfar, pero vamos a la ¿dónde va? parte didáctica, la parte útil de consejos. Entonces, Ahí. vamos a ver cómo se tiene que dejar ver o presentar un artista en la actualidad. ¿Tiene sentido tener una web? ¿Es obligatorio tener presencia en redes sociales? Danos algún consejo para hacer un portfolio, tanto como hacedor como en el visionado del portfolio. Cómo se busca una galería, cómo se busca una representación. Hay otras fórmulas para entrar en el mercado, se puede ser outsider o no. Y bueno, en general, pues consejos para enfrentarse a ese trabajo no remunerado que supone tener que aplicar continuamente a convocatorias públicas para depender de residencias, subvenciones, ayudas, becas para poder sobrevivir. Pues eso, consejos. Yo personalmente hace unos meses le escuchaba a Almudena Lovera decir que ella creía que gran parte del éxito se lo debía a su formación previa como diseñadora gráfica. Porque decía que eso le había dado las herramientas necesarias para presentarse a todas las convocatorias y arrasar, porque ella era capaz, no era tanto el valor de su trabajo como artista, que para mí es de las mejores artistas contemporáneas a nivel nacional, sino el hecho de saber hacer esos dosieres gráficamente perfectos, con la información precisa, bien maquetados, etc. O sea, ella misma creía que el 90% de su éxito se debía a esto. Entonces, sé que he abordado muchas cosas, pero empieza tú, Sonia. Yo conozco a Almudena Lovera también y me parece que es una grandísima artista y es verdad que en un tiempo, para que te dieran esas residencias tan deseadas, tenías que tener unos dosieres que eran, vamos, que yo no sé hacerlo, ni la mayoría de los artistas saben hacerlo. Pero luego, a la hora de la práctica artística, no había
No es el caso de Almudena Lovera, evidentemente, pero sí que había mucha gente que presentaba unos dosieres impresionantes, pero luego la factura de la obra real no se correspondía. Entonces, claro, todo esto tiene un doble filo. Entonces, ¿cuál sería tu consejo? A ver, yo creo que está cambiando mucho también. Por el estudio nosotros pasa mucha gente joven que viene incluso a decirnos que quiere trabajar con nosotros de asistentes sin cobrar, que no somos capaces de hacerlo y si cogemos asistentes es porque les pagamos. Pero es verdad lo que dice Marcos, que los artistas necesitan saber el oficio se aprende en el estudio. Si tú no vas a un estudio cada día y ves ese funcionamiento, es muy difícil. Entonces, pues muchos empiezan como él, que es más joven que yo, pues trabajando de otras cosas y haciendo tu obra, porque realmente eso es lo que tienes que hacer, porque tienes esa necesidad de hacerla. Y vas entrando un poco como en ese mundo del arte. Es verdad que yo gané el Murcia Joven y entré en una exposición en Germinal y eso se dieron unas circunstancias que la galería estaba abriendo también y contaron conmigo desde el principio, pero eso no es lo normal. Lo normal es que te presentes a esa residencia y en esa residencia viene gente que va viendo, van galerías, yo me imagino que tú también estás viendo siempre exposiciones y viendo gente joven, más que esos artistas que te llevan el dossier. No sé cómo tú como fichas. En mi caso no fue así. Para ti es importante que haya una web, redes sociales, te fías del portfolio, prefieres el trato. ¿Cómo incorporarías? Hombre, el portfolio ya es una primera impresión. Yo cuando llama a alguien o escribo tal, digo, si no mandan el portfolio de entrada, les digo que me lo manden lo primero. ¿Y la web te valdría como portfolio? ¿O quieres un documento en PDF tradicional? Me podría valer. Si al final no necesito excesiva literatura, digamos. Yo por lo menos. Y por supuesto, si se puede ver la obra físicamente, pues mucho mejor. A mí me han llegado muchos artistas. Yo tengo la suerte, al tener dos salas, tenemos una sala que es los artistas con más currículum, con más trayectoria y tal, y después otra sala donde muchas veces son artistas que nos llegan. A veces no me interesan, entonces no, pero otras veces sí me interesan y entonces pues son artistas más emergentes, son artistas más nuevos y tal, ¿no? Que esos son la mayoría de los que me llegan mandando el dossier y tal. A los que yo he buscado, pues por ejemplo, el primero que ha expuesto ahora a la vuelta de verano con el cambio de local que hemos hecho, que es de Madrid, lo que hice fue ver en el Almudí la exposición que se hizo de los premios de Fuente Álamo, 50 y tantos años de premios de Fuente Álamo, y quise buscar un poco recientes que no conociese, que fuesen de fuera de Murcia, pues sé que a ese concurso se presenta mucha gente de fuera de Murcia. Vi uno de Madrid que me gustó muchísimo, tendrá 50 y tantos años, Paco Díaz Sada se llama, y entonces ya vi su web antes de contactar con él, vi las otras cosas que hacía, vi que me podía encajar perfectamente con la línea de galería. Me fui a Madrid, lo visité, estuve en el estudio, tal, y se hizo la exposición. Entonces, es así. Yo también es cierto que soy un galerista un poco particular, porque claro, yo al final la mayor parte de mi tiempo y de mi trabajo lo dedico a la docencia. Entonces no puedo viajar ni puedo ver todas las exposiciones fuera de Murcia que me gustaría. Eso también. Ese es un hándicap que tengo yo. Por aquí, ¿cómo fomentaríamos el networking? No habla. Dale, Arturo. Consejos prácticos para convocatorias. Yo siempre recomiendo pues, que la gente se presente a convocatorias, por lo menos cuando se está empezando, porque creo que es la única forma de empezar a darte, a que la gente te vea. Igual que él ha dicho que la obra de Paco la vio en el concurso de Fuente Álamo y tal, pues lo mismo te puede pasar de que te presentes a un concurso de pintura, de lo que sea y tal, y que alguien vea tu obra y se interese. Y bueno, convocatoria. Ahora, haría un pequeño inciso, y es que poco a poco con el tiempo empezarás a cansarte de las convocatorias, porque el fracaso va a ser muy constante, posiblemente de cada 10 te llamen de una. Un 10% de éxito. Yo siempre digo esa cifra. Sí, hay que presentarse porque te dan el 10%. Te pueden llamar de una. Y a lo mejor no es la mejor. No será la mejor. Entonces,
para empezar hay que estar preparado psicológicamente para... Pero al final los jurados, tribunales, quiero decir, en España que hay 50 nombres, si insistes termina sonando tu cara. Claro. Te quedas fuera de los encuentros, pero quizás Sí. suena tu nombre ya para generación... ¿No, Sonia? ¿Qué piensas? Sí, totalmente. No sabes cuándo. No sabes cuándo, pero es caer verdad que es algo. muy frustrante porque hay veces que te presentas varios años seguidos a 1000 cosas y no te llaman de ninguna. Esa es la realidad. La realidad del asunto es que dedican muchísimo tiempo a preparar esas convocatorias y no te llaman. Ahora, claro, cuando te llaman todo el mundo, ay, claro, pero y todo el trabajo que hay detrás. Lo que conseguimos, ¿no? Pero hay mucho trabajo detrás de investigación, que al final todo eso te vale a ti también para tu proyecto personal. Pero es verdad que es muy complicado, porque cuando dejan de llamarte, estar con el ánimo arriba se complica. Y luego encima no vendes, ¿qué? Me cuentas. Suicidio. Por eso siempre digo que para empezar a ser artista y todo esto hay que estar preparado para el fracaso. O sea, hay que estar psicológicamente muy preparado para el fracaso. Y bueno, digo fracaso, es completamente injusto. pero no... O sea, Porque un artista lo que tiene que hacer es pensar en su obra y desarrollar su obra y evolucionar en su obra y estar en eso. Un artista no puede estar vendiéndose. O sea, de vez en cuando hay uno que sabe venderse como nadie. Por ejemplo, Picasso era un gran empresario y un gran artista, ¿no? Pero un artista, para desarrollar su obra, para evolucionar en su obra, para investigar, que es en definitiva la palabra que creo que es importante en el desarrollo del trabajo de un artista, no puede estar pendiente de venderse en un sitio y en otro. O sea, siendo magnífico, siendo un gran artista o una gran artista como Sonia Navarro, mi sobrina, siendo así... Llamarme más veces juntos. No. Siendo así, daros cuenta, el premio... El BMW. sí. Es que se presentan 1800. 1800 y pico, ¿entiendes? Cuadros, es que claro, para que siendo hace de la gente interesante, en fin, yo he sido jurado en muchos premios y premios importantes y en bienales. Pero y muchas tal. veces también gana el que no tenía que ganar. Claro, porque a lo mejor te vas a comer, te tomas un vino y entonces vas con Gordillo y con no sé quién y tal, y de momento Gordillo dice, ese cuadro es magnífico y tal, y ese cómo lo hemos seleccionado y tal. En fin, una cosa porque acaba de comer y se ha tomado un vino y después un orujo, ¿entiendes? Entonces pues, está encendido y ve las cosas de otra manera, ¿no? O sea, pero lo difícil que es que Sonia Navarro, que es una artista que todo el mundo sabíamos que era un artista con una personalidad propia, con un lenguaje propio y que era una artista interesante, es muy difícil, a pesar de eso, que entre casi 2000 que se presentan, te elijan entre los 20 últimos. O sea, y ya que te den Antonio López García, el otro tal, se junten allí y digan Sonia Navarro. No, te tiemblan las piernas. Eso es un milagro. No. Eso es un milagro, porque claro, es que no te llega lo un esperas. momento, cuando eres jurado, Hombre. en que en la selección, si se da un premio, la selección pues más o menos se puede llevar, pero para dar un premio, el premio que se da es aquel que se está más de acuerdo en general. O sea, que se está más de acuerdo en general. Que llega un momento en que uno está muy de acuerdo y otro no estaba de acuerdo, pero prefiere eso a que se lo den a otro, que no le interesa y tal. Entonces, Totalmente. eso es un puzzle que eso es un milagro, que se lo he dicho yo a Sonia varias veces. Digo, esto independientemente de que te lo mereces y la familia estábamos todos contentísimos porque era un éxito de toda la familia, que Sonia Navarro obtuviera ese premio, porque ese premio abre camino por todas partes, ¿no? Es un premio importante a nivel internacional, ¿no? Y eso es un milagro.
Eso es un milagro. Y que un artista... Pero yo no me iba a presentar, fíjate. Pero ves cómo son las cosas. No, y no solamente eso. Que dice, he presentado un cuadro verde y marrón. Ya ves tú cómo se me ha ocurrido a mí. Feísimo, yo lo vi feísimo cuando lo vi. ¿Cómo se me ha ocurrido cuando tengo los colores? No sé, yo no me iba a presentar. Y marrón. Y me presenté porque tenía un tríptico y me presenté con los 3. Y yo dije, ¿pero para qué me voy a presentar yo ese premio si ese premio es de pintura y ese premio yo no lo voy a ganar nunca? Y Antonio López. Y Antonio López en el jurado, ¿dónde voy a presentarme a ese premio? Pero como era online, que esa es otra, que cuando es online no te cuesta nada, y yo estaba en la playa y dije, pues mira, me voy a presentar. Y me presento con esos 3 cuadros marrones. Cuando yo llegué a Madrid y vi el cuadro, digo, pero qué cuadro más feo, Sonia, ¿cómo has estado tú para presentarte me lo dijo a mí. con ese cuadro tan feo? ¿Cómo te has Digo, yo de verdad que decía, Sonia, he pensado, por ¿cómo Dios, me presenté? ¿Cómo me he presentado yo con ese cuadro? O sea, que es como todo, como que nunca sabes. Esa es la conclusión. Nunca sabes cuándo van a llegar las cosas. Lo único que hay es que trabajar mucho, eso sí. Hay que trabajar. Y eso, y no tener miedo a no, y hay que presentarse hasta con el que no... Es que presentarse también cuesta dinero, de alguna forma. Tú tienes que mandar las piezas, tienes que embalarlas, tienes que hacerle una caja, y luego la pieza para hacerla con su bastidor, con lo que sea, que tal, vale un dinero ejecutarla. Y entonces tienes que mandarla. Es agotador. Pero yo ya me reconcilio con el cuadro y ya no lo veo feo, ¿eh? Histórico. Venga, pues entonces vamos a pasar ahora. Porque estaba dejando los cuidados. Desde luego. Pero es porque a veces nosotros mismos somos los que no confiamos en lo que hacemos. Y un artista tiene muchas dudas. Venga, vamos a ir cerrando, que vamos para y el que no tiene dudas no es listo. Así que, venga, pasamos de la práctica, de la copita de orujo, de los jurados, de las cosas un poco que quedan al margen. Ahora pues vamos a hablar un poco de cómo ha cambiado el mundo del arte en los últimos años. Os pido una reflexión muy breve que tenga que ver con lo discursivo, ¿no? Y mi pregunta sería si tiene sentido seguir dedicándose a esto del arte en la era del comediante de Mauricio Catalán, que sabéis que es este plátano, este chiste, ¿no? Esta sátira de Mauricio Catalán, que se acaba de vender en Sotheby's por, no sé, 8, 9 millones, no sé, 6 millones, en fin. ¿Qué sentido tiene? ¿Creéis que el mercado del arte es algo ajeno, que no está totalmente relacionado con la práctica artística? ¿Creéis que hay una perversión? ¿Creéis que tiene sentido? En fin... Para mí es otro mundo, hay que diferenciar el gran mercado, que es donde se meten en el plátano, y ya mucho antes se hizo la mierda artista de Machoni, ¿no? Hace 60 años. O la provocación de La Fuente de Duchamp hace más de 100 años. Eso va alterando la noción de arte. Sí, al final repercute, aunque sea el mercado pero del es que, claro, yo en ese... para mí es otro universo, o sea, el supermercado supermercado no en el sentido de comprar la comida, sino ese mercado, no del Mercadona. Sí, es una cosa, yo creo que hay que hablar más del mercado real, que nosotros podemos estar más cerca, cada uno a su nivel, pero el mercado más real, no de esas grandes casas de subasta, etcétera, ¿no? Porque creo que a mí por lo menos se me escapa totalmente y es otra cosa. Pero creéis, por ejemplo, ¿pensáis que perjudica que eso abra un telediario? ¿Perjudica, dota de ese carácter, claro, yo que sé, elitista o...? Sí, porque enseguida la gente... se piensa sobre todo perjudica porque la gente no sabe ni tiene idea en qué consiste y por qué existe ese gran mercado de mucho dinero. Ese gran mercado no pertenece exactamente a la valoración artística del asunto, al valor artístico. Es verdad que Van Gogh es un artistazo y que Picasso es un artistazo, pero que se depositen un montón de millones de dólares y de euros y tal sobre una obra, es porque hay la propia economía mundial necesita depositar grandes cantidades
sobre objetos concretos que los mueven y te das cuenta cómo los Van Gogh de momento pues se van para el Japón, se van para no sé dónde, y están en Norteamérica y estaban antes no sé dónde, y se van moviendo las obras, ¿no? Porque ese mercado es una cosa en el que no hay que pensar. Un artista como este hombre que tengo aquí, Arturo, y que de verdad está intentando tal, no puede pensar en esos grandes valores, o sea, en esos grandes movimientos de dinero. Aquí la solución es otra. La solución es que artistas como Arturo, con su trabajo diario, con su ilusión, ganen lo mismo que un peón albañil, por lo menos. O sea, ¿entiendes? No otra cosa, sino que ganen o un poco más, que ganen para vivir. Sí, pero una persona que es licenciada en Bellas Artes, que ha hecho no sé qué, que ha trabajado y que está trabajando con la brocha gorda y la fina, hombre, eso no es justo, no es justo. Y eso desilusiona a cualquiera, porque se necesita el oficio de artista en general. No hablo ya de pintor, de escultor, de lo que sea, de actor y tal. Es solitario y jodido. Y tienes que tener un empeño permanente y tienes que tener disciplina en tu trabajo y tienes que estar ahí un día y otro día. Y si no tienes un cierto apoyo, si no puedes vivir como alguien que no ha hecho absolutamente nada, que no ha aprendido nada, pero se va de cajero a no sé qué mercado de no sé cuántas, y entonces pues llega allí o simplemente tiene una moto y reparte pizza y gana más que un artista, o ¿qué te voy a decir? Hay mil ejemplos. Los repartidores de paquetes, enseguida encuentran un trabajo y tal, de repartidor de paquetes, y que es un artista y que tengo interés en ver su obra para ver que llevo razón. Es maravilloso, ya te lo digo yo, es maravilloso. Pues, y de hecho le voy a personalizar la pregunta. O sea, bueno, el comediante, o sea, el plátano con la cinta americana, es una tirada de 3, no es una obra única, hay 3 originales, por así decirlo, y lo que le vende la galería, Pejotam, ¿era? No sé, bueno. No, pero era una subasta ahora. Sí, esta última ha sido subasta, sí. Pero bueno, lo que se vende no es la obra, sino el certificado de autenticidad. La galería solamente vende el certificado para que el propietario de la obra pueda reproducir ad infinitum, pueda poner el plátano, comérselo, cuando se marchite, pues se pudra, lo que sea, pues cambiarlo. Entonces, esto me lleva... Una tontería gorda. A los certificados de autenticidad. ¿Cómo los gestionas? ¿Tienes un archivo donde haces una copia, sabes lo que has vendido? ¿Tienes un número de inventario? ¿Cómo Yo soy un desastre. Totalmente un desastre. El certificado cuando lo piden se lo ofrece. Solamente si lo piden. Yo si no lo piden no. Porque hay gente que para tener papel hay gente que no lo quiere. Porque lo mando por correo y ya está, pero ese papelito... ¿Pero tú documentas toda tu obra aunque no tengas certificado? Sí, a ver, yo con mi obra he de decir que soy muy maniático y muy ordenado y me gusta tenerlo todo como muy catalogado. Y en ese sentido soy... Entonces, si alguien en el futuro hace una tesis sobre tu trabajo, ya tiene la mitad hecha, ¿no? Sí, y con Sonia habría que pelearse con su galerista. Tienen que empezar a buscar piezas con el mismo... O sea, la misma pieza con 2 nombres, porque de pronto me llaman y... ¿Cómo se llama? Pues se llamaba... Te lo mando ahora, 3 días. Muchacha que no me manda... Yo, ahora voy al ordenador. Yo, bueno... Reco 3-2. Sí que me ha pasado de presentarme a muchos concursos de golpe y de repente que te llaman del ayuntamiento de donde sea y tú como, sí, ay, venga, sí te mando la obra. Y cuando cuelgas te quedas como, hostia, pero es que no sé ni lo que he presentado. O sea, ¿de dónde me han llamado? ¿Qué he presentado? No lo sé todavía. Qué bueno. Carlos, ¿a ti te piden los certificados los compradores? A veces. A veces sí. No siempre. No siempre, ¿no? Qué curioso. ¿Y los emites tú o se lo pides a los artistas? Normalmente se lo pido a los artistas. Otra cosa es si hemos vendido alguna pieza de algún artista desaparecido, entonces ahí busco a la persona más indicada para
para, pues eso, certificar que esa obra es auténtica de ese artista. Por ejemplo, una escultura de Pepe Marcos, pues Lola Arcas me hace el certificado. Claro. Un ejemplo, claro. O si, y en otros casos, pues cosas similares, ¿no? Entonces, pero es verdad que sobre todo los que sí son coleccionistas, los pocos que hay, pero que sí son coleccionistas, esos son los que piden el certificado. Es muy raro que una persona que compre una cosa sola te pida el certificado, puede ser, pero es muy raro, ¿no? Vale, bueno, pues si os parece, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, os cedemos el turno de palabra por si alguien quiere hacer una pregunta, un ruego, un comentario, alguna observación. Dale. Que yo, así como conclusión general, considero que, no sé por qué, pero me da la sensación de que la sociedad no tiene tanta cultura como antes. O sea, me refiero, hay mucha oferta de cultura, todas las semanas culturalmente hay algo a lo que asistir, hay algo que consumir, entonces... Pero aún así, tú preguntas a alguien cercano que no esté tan metido dentro del mundo, no como podéis ser vosotros, que siempre vais a tener a alguien cercano que sí consuma arte por la posición en la que estáis, de experiencia me refiero. Pero yo, por ejemplo, de mi círculo, tú preguntas, oye, ¿te apetece venir a esta exposición? No sé qué. Y la tónica general es... Yo es que de eso no entiendo, yo es que de eso no sé, entonces es como que, bueno, desde hace años ya antes de entrar a la carrera de Bellas Artes, como que veo que falta esa chispa, ¿no? Un poco en la gente de a pie, como que consideran que el arte no es para ellos y creo que ahí es donde se rompe un poco tema oferta-demanda. Como consideran que es algo que no es de su ámbito, no es de algo a lo que ellos puedan acceder, al final acaban habiendo más artistas que coleccionistas, tal vez simplemente por eso, porque ni siquiera se le ha ofrecido esa opción a que... No sé si me pilláis. Perfectamente. Sí, te entendemos Y perfectamente. estamos de pero acuerdo. ¿No crees que las redes sociales están ayudando un poco a eso? Ahí es donde iba. Yo las redes sociales... Es que es un tema esto. Ya, claro. Lánzate. Es un tema pero completamente. Las redes sociales creo que es una gran papelera en la que al final encuentras a alguien que ha puesto la tapa y te ha puesto encima de la tapa lo que te interesa. O tal vez justo al contrario, que lo que te interesa está justo al fondo de esa gran papelera, ¿no? Entonces, claro, destacar ahí, si no conoces temas, bueno, ya... Es que bueno, hoy en día para ser artista ya es que no solo tienes que saber pintar o saber hacer lo que hagas, tienes que saber hablar, algoritmos, tienes que estar muy atento tema convocatorias porque claro, eso es algo que si no investigas y no incides tú por tu propia cuenta, es algo complicado, yo lo digo porque estoy en ese proceso, ¿no? A mí en la carrera no me han dicho, mira, tenéis estas convocatorias, estas son como vuestras oportunidades en Murcia de destacar como artista y empezar a ser un poco artista emergente. Eso es algo que no se insiste tanto en la carrera. Te lo digo a ti, Tatiana, por si te interesa añadirlo. Sí, es cierto que se ha hecho más complejo la labor del artista. Sí, Ya, quiero decir, por supuesto que puede tener una representación, pero se le exige que sea capaz de hablar de su discurso, de explicarse, Claro, tiene y que al final... atender a muchas más cuestiones que quizá antes podría centrarse en el oficio. Y Sí. Es que ha cambiado mucho. Yo antes Sí, lo que estaba al final pensando... tienes que ser como tantas cosas que conocer de marketing, community manager, ser tu propio todo. Pero es que eso lo estamos... Fotos, entonces, yo qué sé. Yo, por ejemplo, bueno, soy artista, lo intento, como todos supongo. Tienes cara de artista.
Sí. Él ha venido hoy a darnos fuerza a Muy todos. bien, Tú claro vas a que sí. triunfar, tú eres la Tú puta ama. venga. Pero ellos, la generación de ellos, se dedicaban a su obra. Claro, Y esa es la ya, cosa, se y no les dedicaban pedían ni a un email, pintar. no les Se pedían una dedicaban foto, no a- les pedían Ni un un statement. texto, ni un No, no, statement, no. ni un nada. Os dedicaban No, a iba pintar. a Madrid a una galería con la carpetica y enseñando allí los dibujos y estaba allí esperando que la Soledad Lorenzo no se quiere y tal, y dijera, sí, que pase. Y ya, ya te juzgaban por la cara. Ya. ¿De dónde eres? Y dice, soy de Murcia. Y así. No, claro, ya sabía que la que haya mal de Murcia, Sí. como bueno, adiós. Ya, pero yo te entiendo lo que tú dices, porque es verdad que ahora es que hay que hacer el pino y triple salto. Y encima es que hay que ser autónomo. Ah, bueno, Que eso ya es como, ese ya es como que Y ya hacer la te trimestral. mueres. Pienso mucho en ello porque, bueno, Pues muchas gracias por tu aportación. Yo comparto mucho que decir, ¿no? Que dependemos mucho de las ayudas de las instituciones, que pasamos el 50% de nuestro tiempo aplicando, solicitando ayudas, el 10%, el 5% nos la dan, es más de nuestro trabajo, pero en parte yo voy a romper una lanza por el arte contemporáneo, porque también hay movimientos artistas que empiezan a trabajar colectivamente y creo que son movimientos muy interesantes que están pasando al margen del mercado que estáis hablando. Está claro que no podemos ya medir al artista como yendo con la carpeta a Madrid. Es otro tipo de artistas que tenemos que aprender cómo somos, cómo nos defendemos. Y además también creo que el artista tiene una función social muy importante que no habéis hablado, que es la de mediador cultural. Sabes que ahora mismo en la sociedad tenemos muchas necesidades y artistas que hay también para poder no solo producir obras artísticas, objetos, sino también para producir otro tipo de valores. Y yo creo que eso es una cosa que también se debería de poner encima de la mesa, como artista, y además que también estoy luchando con lo que habéis hablado. Y yo creo que en vez de ver las cosas tan mal, tenemos que mirarlas de otra manera. Yo creo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo quería decir un par de cosas, una al hilo de lo que decía la compañera también, sobre la manera de consumir, ¿no? Me da la intuición de que también la manera de consumir arte ha cambiado mucho y lo veo en este tipo de museos que son más interactivos, ¿no? Que la obra va más de la mano del ocio que del arte, es decir, consumir arte es parte de ocio y diversión, con este estímulo constante que estábamos hablando de redes sociales, de la recompensa rápida, de quedarte en lo superficial. Y me da también esa sensación al hilo de lo que decía la compañera. Y por otra parte le quería preguntar a Arturo esa manera o el método que usa para catalogar su obra. Es decir, cada vez que termina una obra, ¿tienes un archivo en el que vas apuntando la catalogación o lo vas haciendo cuando tienes varias? No, a ver, yo tampoco es que tenga una catalogación ahí, ni tengo el estudio todo súper ordenado, en jaulas de estas, como las de la galería, ni nada de eso. Es simplemente llevar cierto control y tener, sobre todo, pues tener buenas fotos, pero ya de cara también a cuando te presentas a una convocatoria, pues por lo menos que las fotos sean buenas, que, no sé, las medidas, las técnicas, que tengas como cierto control sobre todo eso. Que también es verdad que a veces pues, he vendido, regalado algo de obra o lo que sea y he perdido un poco la pista de ciertas cosas y sobre todo que yo también a veces trabajo con instalaciones fragmentadas y cosas así, se venden fragmentos y ahí ya es como, hostia, se me ha descolocado todo esto, ahora tengo que reestructurarlo, no sé qué. Pero bueno, yo más que como una catalogación así, yo... Fecha, número, nombre, claro, ¿qué utilizar? Serie. Pues la técnica, fecha, si corresponde a un proyecto, a una serie o lo que sea, y sobre todo pues, buenas fotos, pero más de cara a presentar a convocatoria. Que no vaya a presentar una convocatoria con una foto, pues yo qué sé, borrosa o mal hecha. Yo he estado en varios jurados donde él se ha presentado y tengo que decir que es súper pulcro, se agradece mucho, es verdad, la limpieza, es muy sintético, eso siempre te agradece. Mañana, por ejemplo, es el jurado de los espacios expositivos de la Universidad de Murcia, se han presentado 80 proyectos
y a las 9:30 nos reunimos aquí y creo que nos vamos a morir por eso, porque hay cosas muy... Y en tu caso creo que eso lo haces especialmente bien y eso es un trabajo en realidad que no se ve. Los estudiantes, por ejemplo, no veis un portfolio, no veis un dossier. Bueno, yo sí con mis estudiantes de cuarto sí que intento, pero al final es una labor que queda muy de puertas para adentro. Entonces es difícil decir, la gente también es muy celosa de su trabajo, siente que está ahí dando una información que no quiere que se sepa. En fin, es muy complejo. Bueno, vamos con la última. Sí. Mi primo va. Venga, pues hacemos eso, sí, intervienes y... Sí, adelante. Creo que también el trabajo está un poco en la calle, porque yo, bueno, antes tenía ese romanticismo también en la cabeza de la galería, de las convocatorias, y yo saliendo a la calle encontré trabajo. Es decir, ¿quién necesita algo? Y en un mes siempre me acaba saliendo alguien que necesita algo. Y yo estoy progresando en esa parte a nivel personal porque... ¿Pero te refieres trabajo como artista visual? Trabajo plástico. Trabajo como artista. Sí, como artista. Trabajar, manufacturar. Y he visto que hay mucha demanda en la calle. Lo que no está bien pagado, eso sí es verdad, no está nada bien pagado, no te van a pagar lo que tú quieres. ¿Pero te refieres a hacer encargos o obra propia? Hacer encargos de todo tipo. Y a moverte en otro ámbito que no sea el institucional o el institucionalizado. Porque claro, eso es una vía muy romántica para los que queremos ser artistas y sobre todo para los que somos jóvenes, que es lo que nos han educado en la facultad, por así decirlo, que tenemos que aspirar a ese mundo de arte en mayúsculas. Pero en verdad los que están triunfando también son muralistas que han empezado haciendo encargos, gente que ha empezado pintando locales, gente que, ¿sabes? Sí. Que no ha ido directamente a la matriz de lo que nos dicen que es el arte, sino que, bueno, ha hecho su camino. Ha buscado su camino. Y a mí la verdad es que yo al liberarme de eso y centrarme en simplemente sobrevivir, me está yendo mejor. ¿Cómo es tu nombre artístico? Codina. Vale, claro. Me acuerdo de ti. Vamos por aquí. Mira, estoy de acuerdo contigo porque nos estamos centrando precisamente en una vía solamente del arte cuando ahora mismo en ilustración y cantidad de cosas hay cantidad de vías, de salidas desde Bellas Artes que son interesantes, aunque no sea precisamente esa. Y luego, ¿cuál es tu nombre? Emilia. Hablabas de la falta de interés, por ejemplo, de tus compañeros, tus amigos, ¿no? A la hora de visitar exposiciones y todo eso. Por ejemplo. Sí. Yo me he dedicado a la educación, después hice Bellas Artes, pero he sido maestra durante tiempo y viví la reforma, tengo ya bastantes años, la reforma de la LOSE, que me parece que fue la más interesante, pero ahí Bellas Artes perdió el tren. Y es lo siguiente, en ese momento se pusieron especialistas de música, de educación física, hasta metieron la religión, pues esa venía de antes. Pero la gente de Bellas Artes somos unos dejados, es una realidad. Entonces, en lugar de luchar porque esa especialidad se metiese en la escuela desde abajo, y me explico el porqué ahora después, que hubiese generado un nicho de trabajo importantísimo, tú imagínate que en cada colegio hubiese un especialista en Bellas Artes, y que no lo esté dando gente que no tiene la especialidad, porque ahora mismo el magisterio sí que tiene especialidad de arte, pero yo lo voy a entrecomillar. Hacen falta mentes mucho más abiertas que generen mentes abiertas. Si yo la tengo cerrada no la voy a generar abierta. Y entonces generar un contacto con el arte desde el punto de vista de lo lúdico, de que un niño cuando llega a un museo tú no lo pongas enfrente de un cuadro, porque eso es aburrirlo, y los críos son los más sinceros. Si lo lleva una vez así de esa forma, a la segunda lo repite, y a la cuarta por lo que tú me estás diciendo, yo ya no voy. Entonces, ahí se ha perdido el tema. Y hay que retomarlo, pero es que si en la LOSE se perdió, después con la reforma del PP, que no me acuerdo la que era, la ley Werte, ahí, algo así. Es que eliminó cantidad de horas de práctica en instituto y en colegio. Es que es aberrante. Entonces, ¿qué queremos? Si no empezamos por la base, estamos perdidos. Hay que empezar por abajo y trabajarlo bien. Sí, no haciendo, coloreando pastiches o fotocopias. Manualidades. La vida es otra. Sí. El problema es la educación. Claro. Sí. Mira, yo quiero decir una cosa que ha dicho antes él. Yo soy agente de artistas de música. Entonces, yo no tengo ni idea de música, no sé tocar ni la flauta.
pero sé vender al artista. Me fui a Nueva York, aprendí a vender, solo llevo en mi catálogo artistas que sé que los sé colocar en el mercado. Entonces me acuerdo que mi compañera de Nueva York se iba a una entrevista y venía y decía, no he dicho que hablo 8 idiomas. Pues lo tenías que haber dicho, porque eres directora de fotografía y tenías que haber dicho en la entrevista. Entonces no sabía venderse, no tenía trabajo porque no sabía. Entonces él lo ha dicho antes, muchas veces, y no sé en las artes visuales cómo está, porque lo desconozco, supongo que son los galeristas, desconozco artes visuales cómo es. Pero siempre un artista, yo creo personalmente que debe haber un mercado, que haya gente, como puede ser la galería en artes visuales, que te vende, que no hay tantos ni hay, pero sí hay gente que crea en tu obra y buscar a ellos, tú dedicarte a crear tu obra, a crear tu arte y que otro te venda. Y vivir de eso, yo vivo de eso, llevo viviendo de eso 25 años. Delegar. Entonces, especializar, una persona se tiene que encargar especialmente en vender tu obra y tú en crear y explicarle. Y si no estás de acuerdo con otra gente, lo manda y coge otra. El problema, me imagino que igual que en la música, es que hay más grupos de música que agentes quieren llevar a esos grupos. Claro, por supuesto. Y mira que hay festivales y hay todo, que llegan 1000. Y tú llevas los que tú eres capaz de llevar y los que eres capaz de defender ante... Porque claro, una vez que ya están los artistas en... Claro, entonces ya cada vez te exigen más y dicen, no, pero me ha llevado al ayuntamiento de Molina, pero es que yo ya quiero ir a Murcia y de Murcia y es que yo quiero ir al festival. Y también te van exigiendo. Pero que no tener miedo tampoco en buscar agencias. No, pero si no tenemos miedo. Y vemos al artista y a lo mejor el más escondido, pues yo me acuerdo, a mí me llegó una maqueta de Super Submarina, que es un grupo que luego, y yo no lo cogí, no tocó en el festival, no me gustó. Y otra gente, ya han pasado gente que vas viendo y vas diciendo. Entonces, que no tenga el miedo de presentar a gente, que existen a gente que venden tu arte y que lo hacen bien. Pero que no hay miedo, igual que presentarse a convocatoria, buscar una gente que pueda vender tu arte. Hay una diferencia entre... No lo sé. Hay una diferencia entre lo que tú trabajas, que es la música, y las artes visuales. Hay una diferencia gorda. Y es que, por ejemplo, no hay pueblo que organice sus fiestas sin música. ¿Me explico? Eso es una cosa que se consume. Y a ver qué pueblo hace una gran exposición porque son las fiestas de la Virgen del Rosario. No sé si me explico. No. ¿A quién trae? Traen al último de moda, no sé cuántas, teloneros, no sé qué, pero no se gastan una peseta pero yo lo que me basaba es que el artista cree y hay otro departamento que sea el que vende como agente, como que sí. Lo que ha dicho usted antes. Sí. Que se dedique el artista a crear. Sí, el artista se tiene que dedicar a crear. Sí, pero llegar a la galería... No sé si por aquí quería... Claro, eso es lo complicado, llegar a la galería. Venga, la última y intervención... Que la galería normalmente llega a ti, no tú a la galería. Bueno, la última intervención. Sí, venga. un minutito, es que vamos ya fuera de tiempo. Quiero extenderme, la verdad es que estoy muy de acuerdo. Lo primero, pedir disculpas, pero he terminado de clase de Espinarto hace un momento y entre llegar y aparcar en Murcia a estas horas es un poco complicado. Así que disculpas porque me hubiera encantado escuchar a todos desde el principio y no solo el final. Muy interesante. Y también del público, bueno, de los muchos artistas que creo que estamos todos arropados, ¿no? Yo, claro, estoy escuchando y tengo mi opinión personal sobre muchas de las cosas que se han dicho y obviamente no la voy a dar, ¿no? Yo me dedico a la comunicación en los proyectos culturales, la investigo, la estudio y, bueno, de vez en cuando la pongo en práctica también, ¿no? Y claro, les estoy escuchando y veo que muchos de los males que se han referido aquí, o la consecuencia de todos los males que se han puesto aquí de relieve, es lo que tenemos, ¿no? Y que viene todo de una falta de pedagogía y de, quizá porque se ha considerado parte del arte o mucha ciudadanía ve el arte como algo muy elitista, la mera tenencia, y creo que eso hay que romper ese estigma un poco, ¿no? Y creo que ahora se está haciendo mucho con la comunicación del arte de esta manera, llegar a nuevos públicos, etc. Pero es verdad que la base se ha roto, no hay se ha roto, digamos, un eslabón principal. Yo recuerdo mis padres hacían esfuerzo por adquirir determinadas obras. Yo recuerdo mi primer sueldo que gané como profesora, yo no compré para invertir, lo compré porque me enamoré en una galería de un arte que me ha acompañado y me acompañará en mis múltiples traslados alrededor del mundo. Yo creo que el arte, la apreciación del arte es una sensibilidad que si no te la inoculan de chiquitina,
la puedes experimentar después, pero creo que eso es una sensibilidad como todas, que creo que hay que trabajarla desde pequeña. Luego, evidentemente, se pule con el tiempo y aprendes, etc. Es una cuestión de sensibilidad, fundamentalmente, ¿no? Y creo que eso hay que trabajarlo, hay que comunicarlo. Y yo, por no extenderme más, me ha encantado escucharos. También una reflexión, ¿no? Que quizá se ha roto también un poco el eslabón, vivimos en tiempos muy difíciles, la economía, la gente joven lo tiene muy complicado incluso para llegar a fin de mes, para poder alquilar. Aquí en Murcia estamos asistiendo en los últimos años a un crecimiento extraordinario, los precios, por ejemplo, del alquiler, y la gente lo pasa mal. Yo conozco mucha gente joven, mis propios estudiantes, que me dicen, profesor, es que no tenemos esperanza, y se te parte el corazón, ¿no? Entonces dices, ¿cómo estas criaturas van a comprar arte si no pueden ni independizarse ni salir de casa de sus padres, ¿no? Entonces eso, yo pienso que también el público ha evolucionado mucho y el arte el relato del arte también debería evolucionar al respecto, de hacer algo como más experiencial. Lo hemos dicho, ¿no? Los museos están modulando para practicar o vender experiencias, ¿no? Y eso es al final lo que mucha gente quiere, ¿no? Más que tener algo, tener la experiencia de haber vivido algo, ¿no? Y por eso quizás las performances, o esto de salir a la calle a buscar algo concreto, darse a conocer también el artista, está potenciando, yo creo, por lo que conozco, que no es mucho, pero algún conocimiento tengo, que cuando el artista se abre, da a conocer su obra, comunica bien su obra. Estamos viviendo en una sociedad de la batalla del relato, dato mata relato. Evidentemente, si el relato es muy bonito, el artista tiene el relato de su obra maravilloso, pero luego la obra no tiene sustancia, pues claro, eso se cae por su propio peso. Pero, y esto no quiero tirar por tierra lo del compañero, ¿no? Que es un gestor estupendo y seguro que vende las potencialidades de la obra, ¿no? Pero yo también quisiera poner un poco el enfoque en que la gente de una generación, como veo, pues gente más joven que yo y mis propios estudiantes de años, que va modulando más que a tener, a experimentar. Y creo que eso es una tendencia que difícilmente vamos a revertir, incluso en una dinámica social en la que después de los años del COVID, pues lo estamos viendo, la gente se ha lanzado a viajar, a vivir. Parece que se le acaba la vida. Yo hablo con mis estudiantes y es que todos los fines de semana, o sea, yo es que alucino, ¿no? O sea, no paran de acá para allá y me encanta, yo les animo, ¿no? Pero la gente se ha lanzado como a vivir más que a tener, ¿no? Y creo que eso es una tendencia que es difícilmente revertible en los tiempos en los que estamos, como la economía no module a otra sociedad del bienestar, como la que probablemente han vivido nuestros padres, etcétera, y que los jóvenes no tienen esa seguridad, ¿no? Entonces, quizá el arte, no el arte elitista o el arte que busca ese mercado, supermercado, como antes hemos dicho, de esos Banksy, de esta gente que están en las subastas de Sotheby's, quizá es verdad que si se hicieran notar en la sociedad como algo menos elitista, que la sociedad los percibiera por esa falta de pedagogía que hay, no digo que sea error de los artistas, ¿no? Pero es falta de la pedagogía, ¿no? De la necesidad del arte que tenemos como individuos, ¿no? Si la gente no ha sido educada en eso y tiene dificultad para adquirir algo que tenga una cierta tal, yo creo que aquí, no sé, hay falta comunicación, ¿no? Falta pedagogía, faltan muchas cosas, ¿no? Y creo que es una reflexión de la sociedad en conjunto, de los artistas en conjunto, no sé, y por supuesto pedagogía. Yo animo siempre que tengo ocasión a que la gente se acerque al arte y a las didácticas del arte, ¿no? Porque al final es cuestión de sensibilidad. Pero la educación tiene que ser desde la escuela, desde pequeñito. Desde pequeñito. El problema en general, la culpa de todo solo la tienen una clase, que son los políticos, pues son los que tienen la culpa de todo. Qué buen cierre. Con la constatación de este giro hacia la experiencia y la demanda de didáctica y de formación desde edad muy temprana, si os parece, concluimos esta mesa redonda, pero eso no es óbice para que ahora podamos seguir la conversación de forma más distendida en la puerta. Así que, bueno, muchas gracias a todos por asistir.